Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es lunes de la cuarta semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Y las lecturas de la Santa Misa son las siguientes. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. Va a dar a luz un hijo, al que llamará Dios con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, más o menos 600 años por ahí, antes del nacimiento de Cristo, Isaías profetiza, va a dar un hijo al que llamarán el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. ¿Y quién es la que va a dar un hijo? La doncella, una virgen, es la que va a dar un hijo, al que se llamará Dios con nosotros. En el Salmo 23 rezamos: ya llega el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Es inminente su llegada. Es inminente que el Mesías, el Señor con mayúscula, el Adonai, irrumpa en la historia de la humanidad. Venga a nosotros y a través de una virgen. Escuchemos el texto del Evangelio, tomado de San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo: alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír esas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Dios el Señor le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel: yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Mira, si no a Isabel tu parienta, también ella va a tener un hijo en su ancianidad.
La que consideraban estéril está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia continúa con sus ojos puestos en la persona de María, porque su corazón lo tiene puesto en el que viene a través de María, en su Mesías, en su Señor, en su Salvador, el Salvador de toda la humanidad. Esta última semana del tiempo de Adviento la vivimos de la mano de la Virgen, aprendiendo de ella, y a través de ella abrazando al que está en su seno, ya desde ahora, porque nuestro corazón está en él. María nos enseña a ser dóciles a la palabra de Dios. Acabamos de escuchar las lecturas. La doncella va a dar a luz un hijo, al que llamarán Emmanuel. Y es que ya llega el Señor, el que es Rey de la Gloria. Llega a través de una mujer virgen, porque esa mujer ha podido ser dócil a la voluntad divina, negándose en todo, para que la divina voluntad realizara en ella, por ella, a través de ella, su divino querer. Escuchemos al catecismo de la Iglesia Católica cuando nos dice sobre María: María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación, y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9.
Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, alégrate, cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre y en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y en las primicias de las naciones. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12 que perseveraban en la oración, con un mismo espíritu. Hechos 1:14. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Bellezas que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Santísima Virgen María. Verdades que nos enseña como maestra que es. Y esto lo tomamos del numeral 721 al 726. María, la dócil, abierta totalmente por su humildad al designio de salvación que el Padre ha realizado a través del Espíritu Santo y del Hijo. El Espíritu Santo la preparó con su gracia, porque ella supo responder fiat. Y dice el Catecismo que es que solo los humildes son capaces de recibir el don de Dios. María, como la más humilde de todas, ella supo decir sí, haciéndose esclava de la divina voluntad. Su docilidad fue total. Esto para mí
es la gran enseñanza que nos da la palabra de Dios de este día, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Ya a días de la fiesta del nacimiento del Salvador. A veces la tentación que nos pone el diablo de pensar que si somos dóciles, voy a decirlo de esta manera, de que si nos dejamos manejar por otro, nos convierte en personas inútiles, nos humilla. Según esa tentación, si yo soy dócil, es porque no tengo carácter, porque no tengo personalidad, porque no tengo sentido, y mucho menos poder de tomar decisión, de desempeñarme en mi vida con propiedad. Para muchos ser dóciles significa convertirse en un muñeco, en una marioneta de otro. ¿Qué cosas? La palabra de Dios propone la docilidad dándole un sentido totalmente distinto. Para que veamos que lo que sentimos cuando no tomamos sabiamente lo que es la docilidad es pura tentación del demonio. Es que yo no tengo por qué manejarme, dejarme manejar por otro. Y Jesús le dice a Pedro, cuando joven tú decidías a dónde ir, ahora otro te dirá por dónde ir. Es una exigencia del Evangelio. Ser dóciles, ser humildes, reconocer que el otro puede tener razón, que me conviene dejarme llevar. ¿Por qué siempre nosotros debemos tener la razón? Es que no reconocemos que eso que decimos defender es cosa de la soberbia. Por eso es tan importante, antes de hablar, antes de decidir, pensar una, dos, tres veces, porque el demonio nos engaña. El espíritu dócil sabe considerar, ven ustedes, sabe considerar lo bueno que la otra persona me está proponiendo. Y no olvidemos que aunque lo pongo humanamente, nuestra primera docilidad es hacia la palabra de Dios. El espíritu dócil de una persona sabe considerar lo que Dios le propone en su vida a través de su palabra. Sabe atender la intención de la otra persona.
valorar, sabe atender lo que Dios quiere, lo que la divina voluntad quiere, y sabe escuchar. Es que a veces reaccionamos ni antes de que la otra persona termine de decirnos lo que nos quiere decir. A veces reaccionamos haciendo lo que nos da la gana, sin siquiera haber leído lo que la palabra de Dios nos dice. Es todo lo contrario a lo que hemos creído o a lo que el demonio nos hace creer. Ser dóciles expresa madurez en la persona, expresa su valía. La docilidad incrementa nuestro respeto y la consideración que sabemos tener por las otras personas. Por último, ser dóciles nos hace ser más felices. Ponerse en las manos de Dios, confiar en Él, abandonarse totalmente en Él, nos hace ser más felices. Y ponerse en las manos de los demás, generando confianza por la seguridad que brinda, nos hace ser más felices. Perdóneme la expresión, no seamos tonticos, que porque queremos salvaguardar un yo estúpido, egoísta, entonces no somos dóciles, no somos humildes, nos encapsulamos en la soberbia y nos negamos felicidad. Nosotros mismos nos la negamos. Son cosas concretas que la palabra de Dios quiere enseñarnos ante la proximidad del nacimiento del Salvador. Seamos dóciles, dóciles a la palabra de Dios, como María fue dócil a la palabra de Dios que venía a ella a través del ángel. Ante todo lo que el ángel le dice, ella responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros debemos ser como María. Repito una vez más, todos los días no podemos acostarnos si no leemos un pedacito de la palabra de Dios. Comencemos por los evangelios. Yo aconsejo comenzar por el Evangelio de San Lucas, las cartas de San Pablo, de los demás apóstoles. Por ahí comencemos a leer la Biblia todos los días, todos los días. Ahí vamos entendiendo. El Espíritu Santo para eso está, para eso fue enviado, para hacernos comprender la palabra. Eso sí, seamos dóciles para vivirla. Y luego, con esas personas que sabemos que nos quieren
y que quieren lo mejor para nosotros, seamos también dóciles. Recuerden que para ir a Dios, el primer paso es la humildad. Para ser felices, el primer paso es la humildad. Matemos nuestro yo. ¿Por qué decir, no, cuando me muera hagan lo que quieran conmigo? ¿Por qué mejor, como decía Santa Teresa de Jesús, ya, porque no muero, ya muero? Muero a mi yo, egoísta, soberbio, vanidoso. Muero a mis quereres, a mis deseos, que se quedan solamente en el ámbito humano, material, hedonista, que solo busca el placer. Muero porque no muero. Ser dóciles, crear comunidad, crear un sentido de familia, al igual que la familia de Nazaret, donde todos fueron dóciles. María de José, José de María y María y José del niño Dios. Como también el niño Dios fue dócil a ellos, siendo Dios. Lo dice, lo constata el Evangelio de San Lucas. Después de que fue encontrado en el templo, dice la Escritura, dice el Evangelio, y el niño se sometió a sus padres. Seamos dóciles, agrademos al otro, olvidándonos de nosotros mismos. Seamos dóciles. Es la gran enseñanza que nos da la palabra de Dios de este día. En el libro del cielo, para terminar, Jesús dice en el 24 de febrero de 1924, yo no soy como los reyes de la tierra, que se las entienden con los grandes. Yo prefiero entendérmelas con los pequeños, porque son más dóciles y nada se atribuyen a ellos, sino todo a mi bondad. ¿Ven ustedes? Dice Jesús que Él prefiere relacionarse, entenderse con los humildes, con los más dóciles, que nada tienen de ellos, y por eso se dejan llevar, dóciles. ¿Por qué el Señor nos compara en el Evangelio con ovejas? ¿Por qué Él dice que quiere que nosotros seamos como un rebaño de ovejas? Porque las ovejas son animalitos dóciles. Y por eso también el Evangelio, o el mismo Jesús, para poner la otra parte, entonces compara con las cabras a los otros, a los que no son dóciles. Las ovejas se dejan llevar, dice el Señor, escuchan mi voz y me siguen. Jesús, dice el libro del cielo, prefiere entenderse con los dóciles. Ojalá que nos llegue el mensaje. Y para ser dócil tenemos que comenzar. Por eso yo lo ponía siempre ahora en la meditación en primer lugar.
Tenemos que comenzar con los hermanos, con los demás, con los humanos. Porque dice la Escritura en la primera carta de Juan, nadie puede decir que ama a Dios si no ama primero a su hermano. A Dios no lo vemos, a los hermanos sí los vemos. Nadie puede decir que es dócil a Dios si primero no es dócil con los hermanos. ¿Ahora me entienden? Seamos dóciles como la Virgen. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón. No olviden, yo sigo insistiendo, un rinconcito en la casa, uno. Miren que ya me estoy reduciendo. Es que ahora este fin de semana salí a dar una vuelta, un mandado que tenía que hacer. Y me di cuenta que son muy pocas, por lo menos aquí en Guanacaste, lo que yo vi, muy poquitas casas arregladas con adornos de Navidad. Y vieran que yo traía una tristeza tan grande. Muy poquitas. Y pasamos a la librería y pregunté, ¿todavía venden cosas de Navidad? 1,000 pesos. Al 50%, ¿cómo es que dicen? 50% de rebaja. A 1,000 pesos una cajita con bombillitos que se prenden esos. Y yo digo, 1,000 pesos. ¿Quién no tiene 1,000 pesos para poner en la ventana un poquito de luz? Por favor, católicos, reaccionemos. Reaccionemos, no sea egoísta, no es por usted. No es por usted. Piense, deje pensar en usted mismo, en usted misma. Que ya yo no, que ya yo no. No es por usted, es por la persona que pasa por su casa y se alegra de ver lucecitas. Ojalá todas las casas estuvieran llenas de luz, porque la luz misma puede gritar al cielo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Es que no nos damos cuenta que a través del signo hay algo vivo? Dejemos de pensar y de calcular las cosas por lo que se nos viene a la cabeza. Dejemos de hacerlo, ya eso lo tenemos que ir dejando atrás. Todo eso es egoísmo, todo eso es el reinado de mi yo. Por favor, todavía hay tiempo, aunque sea un pedacito de la casa, pero que haya un signo de que Jesús viene. Es que es Jesús, por favor. Y no es un recuerdo, no es una idea, no es un conjunto de sentimientos, de tradiciones. No. Para nosotros, los católicos, la Navidad es algo vivo, real. Dichosos los que crean sin ver, decía Jesús. Nosotros tenemos que creer sin necesidad de ver que Jesús nace. Perdónenme, ya hice otra predicación, pero es necesario. Alegremos nuestros corazones, arreglemos nuestras casas, pongamos el portalito. Es más, los que tienen el número mío, porque mucha gente lo tiene, aunque saben que yo no contesto porque no puedo contestar. Mándenme en fotos de su portal. Yo los pongo en mi Facebook. ¿De acuerdo? Por favor, reaccionemos, seamos dóciles
como María. Ahorita después les mando la novena del Niñito Dios y si Dios quiere nos encontramos mañana.